Volvamos a la palabra de Dios. En un tiempo, en una generación en que todos vivimos y que cada vez cuesta más leer. Sin embargo, la palabra de Dios sigue vigente. Seguirá vigente hasta que el Señor nos llame. Dice así la palabra del Señor: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Mis queridos hermanos, en este pasaje encontramos tantos puntos en que reflexionar. El Espíritu Santo de Dios que toca a uno de sus hijos y le dice: levántate, ve hacia el sur, el cual es desierto, y ahí vas a encontrar a un hombre. Encontramos al Espíritu Santo que obra moviendo al siervo donde está un necesitado. Encontramos a un hombre que estaba leyendo, en este caso, una porción del Antiguo Testamento, Isaías 53, y quería saber, en su curiosidad, quería saber más acerca de esa referencia, el cual nos habla Isaías 53. Era un hombre, era un prosélito o un conocedor de Dios, era un gentil que en este caso tenía conocimiento de la fe de la nación judía. Sin embargo, eso no bastaba para él, tenía más curiosidad, más sed de aprender de las cosas del Señor, cuando Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no tengo a nadie quien me explique? ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender? Mis queridos hermanos, en esta escena encontramos a un hombre con interés de entregar la palabra de Dios. Encontramos a otro hombre con un interés de aprender la palabra de Dios. Encontramos al Espíritu Santo de Dios que dirige, que ordena los caminos, en dónde tenemos que ir, dónde tenemos que hablar. Me pregunto, cuando el Señor nos llame a su presencia, en un momento dado, en cualquier momento, puede ser hoy mismo, ¿qué voy a dejar? ¿Qué pretendo dejar? ¿Qué vas a dejar cuando el Señor te llame? ¿Qué recuerdos tendrán de ti? ¿Qué recuerdos tendrán de mí? Cuando era niño, recuerdo vagamente que mi padre, como había conocido al Señor ese año que yo había nacido y había dejado tantas cosas, tanto él como mi madre, para seguir al Señor, él se sumergió en conocer más la palabra de Dios. Era un hombre que, si bien es cierto, sabía leer, pero no tenía el entendimiento necesario para captar muchas cosas. Pero Dios le dio ese entendimiento y yo le veía cómo él leía la palabra de Dios, estudiaba la palabra de Dios. Tengo ese recuerdo, esa imagen de niño hacia lo que era mi padre. ¿Qué recuerdos dejarás a tus hijos?
El recuerdo de una persona que tal vez perdió mucho tiempo en algunas cosas. El recuerdo de una persona que vivía muy apurado. El recuerdo de alguien que tenía tal vez copas de alcohol al lado y se pasaba tomando. ¿Qué recuerdos tendrán tus hijos de ti? Muchos de los que están aquí tuvieron padres que también, al igual que mi padre, leían la palabra de Dios. Hoy que ya no están, eso resuena en nuestros corazones. Es un legado muy fuerte. Es un legado muy fuerte. El que hayan dejado nuestros padres con la lectura de la palabra de Dios. ¿Entiendes lo que lees?, le pregunta Felipe al eunuco, funcionario de una reina. ¿Cómo voy a entender si no tengo a nadie que me explique? De esta pregunta voy a extraer 3 preguntas en esta mañana. En primer lugar, ¿cuál es nuestro interés hacia la palabra de Dios? La pregunta de Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Genera otra pregunta. ¿Me interesa realmente leer? ¿Cómo voy a entender algo si no me interesa? No es de mi interés leer. ¿Cómo voy a decir entiendo lo que leo si no hay absolutamente un deseo de tomar la palabra de Dios y leer? ¿Entiendes lo que lees? Hoy puede ser la gran oportunidad de tomar nuevamente un interés genuino en la palabra de Dios, tal como hizo este eunuco, este hombre funcionario de la reina, quien venía de Jerusalén de adorar, y le tomó como unas ansias de conocer más a Jesús, al Mesías. Isaías 53. Estaba leyendo el mejor pasaje que habla del Mesías. Dios permita también que hoy sea una oportunidad, porque hoy si Dios te da vida, es porque Dios te da esta oportunidad para decir hoy puedo tomar nuevamente la palabra de Dios. Lo he dejado por mucho tiempo, pero hoy es mi oportunidad para tomarlo nuevamente. En segundo lugar, hay otra pregunta que extraemos de este pasaje. ¿De qué manera somos guiados a dar a entender la palabra de Dios? ¿Cómo somos guiados a dar a entender, a enseñar, a mostrar a otros la palabra de Dios? ¿Cuál era la plataforma de Felipe? ¿Qué le dijo el Señor a Felipe? Nos dice la palabra de Dios que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí vemos la obediencia de aquel que enseña. Felipe fue movido al desierto para predicarle solo a una persona. Fue movido al desierto. En el desierto no hay multitudes. En el desierto no va a tener, en esa época por supuesto no se hablaba de esto, pero no va a tener seguidores, no va a tener likes, me gusta. En el desierto nadie te va a filmar. Sin embargo, Felipe obedeció y fue para predicarle a una sola persona, es decir, no a una multitud. Porque muchas veces con frecuencia gustamos y nos sentimos tentados a tener una plataforma de personas que miran y observan. Entonces como que uno se siente más importante o más útil. Sin embargo, en los planes de Dios muchas veces la cuestión es diferente. Levántate, ve al desierto y predica a esa persona.
Es ahí cuando nos preguntamos, ¿iríamos a un lugar desierto, sin atractivo, sin personas atractivas, entre comillas, para predicarle a una sola persona? ¿Invertiríamos tiempo y recursos para ir a enseñar a una sola persona? Preguntémonos en esta mañana, ¿dónde el Señor me está guiando? ¿Te está guiando para encontrar a alguien o alguien a quien tú le preguntes, ¿entiendes lo que lees? Tal vez no sean multitudes, tal vez nadie te conozca, tal vez no salgas en las redes sociales como predicando y haciendo tal vez alarde de un conocimiento o de una oratoria. Sin embargo, el Señor te ve y estás cumpliendo lo que Él te ha pedido. Levántate y ve. Ve al desierto. Ahí hay alguien que te espera. Y finalmente, en tercer lugar, ¿eres alguien dispuesto a aprender? Aquí encontramos en esta escena, encontramos a Felipe, un hombre que obedeció y fue al desierto a predicar. Encontramos al funcionario de una reina, ansioso por conocer más. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? El texto después dice, el texto, rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Es decir, Felipe tenía que invertir su tiempo para enseñarle a una sola persona. Rogó a Felipe que se subiese al carro y se sentara con él. Era Isaías 53. La palabra de Dios nos dice en el versículo 34, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es decir, Felipe se tomó su tiempo para enseñar, para mostrar, para dar testimonio. Se tomó su tiempo. Qué difícil hoy es invertir tiempo por alguien. No tenemos tiempo. O sencillamente no nos importa. O tal vez allá en el fondo digamos, ¿qué beneficio me va a traer esa persona? Encontramos aquí que todos tenemos la necesidad de seguir aprendiendo. Tal como este eunuco, deseoso de querer aprender, nosotros también tenemos mucho que aprender. Mis queridos hermanos, es muy arrogante decir, ya no tengo más nada que aprender. Nací en una iglesia cristiana. Esa es la famosa frase que a veces escuchamos. Otra frase que escuchamos y suelo decir es, tengo una cuna cristiana o soy cristiano de cuna. Y con eso hacemos valer tal vez todo tipo de conocimiento. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios nunca vamos a terminar de conocer la palabra de Dios. Sería de mucho orgullo de nuestra parte decir ya sé o ya conozco todo. Este encuentro entre el funcionario de la reina y Felipe nos muestra claramente que si no invierto un mínimo de tiempo, así sea para aprender o enseñar a otros, definitivamente demuestro que mi interés por la palabra de Dios es nula. Rogó a Felipe que subiese en el carro y se sentara con él. ¿Cuánto tiempo le habrá llevado a Felipe explicarle a este señor Isaías 53? ¿Cuánto tiempo te lleva a ti meditar en la palabra de tu Dios y Señor? Quiero terminar este mensaje haciendo
un desafío. Si leer un devocional y meditar en ella te lleva 5 minutos y cuesta mucho, tal vez la mayoría no lo está haciendo. Siempre hay excepciones, siempre hay hermanos que practican y hacen sus devocionales y respetamos mucho eso. Pero si es de aquellos, si sos de aquellos, o a quien le cuesta llevar un devocional, te invito a que hagas una lectura diaria de un texto. Te invito a que hagas una lectura diaria de un texto, un solo versículo de la Biblia. Te llevará 5 segundos de tu vida. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 3 segundos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 7 segundos. Te desafío a que esta semana, conmigo, puedas practicar 5 a 7 segundos, un solo texto. Te llevará solamente ese tiempo, pero quizás a través de esos 5 segundos o 10 segundos, sumándole todas las semanas, habrás leído 5 porciones de la palabra de Dios. Y quién sabe, en tu vida escuches, en tu corazón, así como Felipe escuchó la voz del Espíritu Santo y fue movido a donde tenía que ir. Quién sabe, con esta lectura de un texto de 5 segundos, tú escuches ahí en tu corazón para ti, ¿entiendes lo que lees? Quién sabe en esta semana, con esa lectura de 5 segundos, el Señor te hable al corazón y te esté llamando para algo. Inclinemos nuestros rostros en este momento. Y hoy que terminamos el énfasis de la Biblia como palabra de Dios, es necesario volver a leer su palabra. Te llevará 5 segundos leer un texto. Te puede llevar 1 minuto hacer una breve meditación. Pero Dios te puede llamar toda una vida a través de solo un texto de su palabra que Él use para tu vida. Y puede comenzar con esta pregunta: ¿entiendes o entiendo lo que leo? Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque al leer tu palabra podemos encontrar que tú puedes seguir usándonos. Así en medio de multitudes, grupos pequeños, o aún en la soledad de un desierto, junto a una persona solamente, pero que necesita de ti. Pero ayúdanos a entender y a escuchar tu voz, de tal forma que podamos también nosotros decir: ¿entiendes lo que lees? Y esta semana, en este tiempo, comprometernos con tu ayuda, con tu llamado, a leer tu palabra, tan solo un texto bíblico, y escuchar tu voz que nos dice: ¿entiendes lo que lees? Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.